Amén, amén. Muchas gracias por sus oraciones, amados. Gracias por estar ahí orando los unos por los otros en este altar congregacional. Muy buenos días para todos los que están entrando en días. Muy buenas tardes para los que ya están en la tarde y muy buenas noches. Por si en algún momento llegan a escuchar este devocional, esta meditación en horas de la noche. Seguimos con nuestro ambiente geopolítico, cómo están cambiando las cosas a nivel mundial y cómo definitivamente todo se está organizando para la llegada del Mesías, para la llegada de nuestro amado Mesías. Ya en el campo científico se espera que el próximo año sea un año de varios cambios a nivel tecnológico. Todo lo que las inteligencias artificiales están en estos momentos influenciando o influyendo va a cambiar mucho nuestro panorama como nosotros lo conocemos, el mundo como lo conocemos. De hecho, recuerdo muy bien que esa era una palabra que nos daba el Señor en pleno 2020 y donde prácticamente el Señor decía que el mundo no iba a volver a ser igual a como lo conocimos antes del año 2020. Y real fue, real es y real ha sido, que el mundo no es el mismo que nosotros conocimos antes del año 2020. Y con este cambio que se va a dar en la humanidad por las influencias de las inteligencias artificiales, definitivamente el mundo no va a seguir siendo igual. Las tecnologías están influyendo mucho en la vida de los humanos y para este próximo 2025 más. El culto a Saturno por parte de la élite será intensificado en la Tierra. Las tensiones a nivel mundial se van a dar mucho más. Prácticamente América en estos momentos está viviendo una división en el campo geopolítico como nunca antes se había visto. Los 4 ejércitos más grandes de Latinoamérica están en estos momentos en una misma ideología, por decirlo así, en una misma línea. Lo que es Brasil, lo que es México, lo que es Chile y lo que es Colombia. Estas 4 naciones están muy por la influencia de la izquierda, por decirlo así, si se pudiese llamar así. Y ahora con el nuevo presidente que va a haber en Estados Unidos, pues los matices en cuanto a derechas e izquierdas se van a ver más notorios el próximo año. Las influencias de China y de Rusia en América Latina están generándole un malestar a la hegemonía del norte. Y esto solo son cuestiones que irán incomodando el próximo año, para que por favor tengamos en cuenta y tengamos presente que los días en los que vivimos son días de señales, son días en los cuales debemos de prestar atención mucho a cómo se dan las noticias a nivel mundial, pero no las noticias que les muestran en los canales oficiales. No las noticias de los periódicos más vendidos de sus países. No, esas noticias son manipuladas y son alteradas por la serpiente. No directamente por ella, pero sí por todos sus secuaces y todos los que trabajan para ella. Así que por eso, mis amados, muy vigilantes, muy perseverantes, para que no nos vayan a tomar fuera de base, para que el ladrón que va a llegar en la noche no vaya a minar nuestra casa y nosotros podamos vigilar, perseverar, tener buen aceite en nuestras lámparas
y así podernos proyectar a lo que el Señor quiere para nosotros en el próximo año. Este es un año de cierres, de cerrar ciclos. Si hay cosas que tú todavía tienes que cerrar, cosas que tú todavía tienes que renunciar, cosas a las cuales tú todavía tienes que menguar, dejar, abandonar, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de limpiar nuestras vidas, es tiempo de santificar nuestras vidas, es tiempo de enmendar, de sanar, de restaurar en nuestras vidas, para que el próximo año no tengamos que seguir cargando, jalando, acarreando cosas que ya se deben de dejar en nuestro pasado y dejarlas sanas, bien establecidas, para que el próximo año no vayamos a cojear de lo que este año estuvimos cojeando. Sin más, mis amados, les invito para que por favor abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículo número 34 en adelante. Hechos 5, 34 en adelante. Estamos leyendo las Escrituras y con base en la lectura que estamos teniendo, pues asimismo vamos llevando el orden y el mensaje. No vayan de pronto a creer que dependiendo de la conversación que tuvimos ayer, antier o en estos días o por las cosas que han suscitado o han pasado, entonces sencillamente yo organicé el mensaje para poder dar una especie de tiradera, porque no es ese el caso. Si a ti te va a llegar el mensaje, pues es porque sencillamente te tocó, te correspondió, así como de igual manera a mí. Esta parte y esta porción de las Escrituras nos va a traer varias enseñanzas. Leemos con el favor del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro amado Yeshua. Hoy vamos a entender algo bonito de esa parte. Dícese de las Escrituras en Hechos de los Apóstoles, por si pueden seguir la lectura. Si no pueden seguir la lectura por cuestiones de trabajo, de desplazamiento, pues no importa. Cuando tú estés en tu casa, puedes volver a meditar y a leer y a decir, ajá, sí, acá sí, pero acá dice, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerla. Ahí están los chats para que puedan preguntar, y si el Señor no lo permite y podemos, a bien estará en nosotros poder responder. Dice las Escrituras, el verso 34 en adelante. Entonces se levantó en el Sanedrín cierto fariseo de nombre Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, y mandó a sacar fuera a los hombres por un momento. Y le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros qué vais a hacer con estos hombres, porque antes de estos se levantó Teudas, diciendo que era alguien al cual se unió un número como de 400 hombres, pero fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo e incitó al pueblo tras sí. También él pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es del Eterno, no podréis destruirlos, no sea que hasta seáis hallados luchando contra el Eterno. Y fueron persuadidos por él. Y llamando a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Yeshua. Quizás en sus Biblias diga Jesús. Y los soltaron.
Y salieron ellos pues de la presencia del Sanedrín, regocijándose porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y cada día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar que Yeshua es Hamashiach. Bueno, mis amados, contextualicémonos, volvámonos a contextualizar, como por si de pronto no estuvieron en las clases pasadas, y si estuvieron en las clases pasadas, mejor, porque la enseñanza va a quedar todavía más arraigada en el corazón de sus vidas. Resulta, mis amados, que estamos en un juicio, por decirlo así. Tenemos a Pedro y a Juan, los volvieron a arrestar. Ellos están padeciendo juicio delante del Sanedrín, de los 72 ancianos más sabios, más elocuentes, más estudiosos, más eruditos, los superungidos, la crema y la nata de la nación de Israel se encuentra en ese lugar. Los mandaron llamar a todos. Aquí se está haciendo un justo juicio, entre comillas, ¿no? Porque a diferencia de lo que hicieron con nuestro maestro, ya ellos no se podían volver a dar el lujo de cometer otro error, porque a nuestro maestro, según la ley, le hicieron un juicio injusto. O sea, cuando a nuestro Señor Yeshua lo juzgan, a él lo juzgan de noche, no estaba todo el Sanedrín reunido, compraron testigos, compraron la vida del maestro, la compraron con precio de monedas de plata. Por eso es que no se sacrificó, entre comillas, no se sacrificó a algo que no fuera del templo, porque nuestro Señor Yeshua fue comprado, fue adquirido con dinero del templo. Y cuando el sacerdocio compra algo con dinero del pueblo, con dinero del templo, pasa a ser del templo. A nuestro Señor Yeshua le cometieron todas las injusticias desde el mismo juicio que le hicieron. Pero aquí ya ellos tienen al pueblo encima, ya no pueden hacer lo mismo que hicieron con el maestro. Entonces ya se dan cuenta de que esta situación se les sale de las manos. Los encarcelan, se liberan, salen, no se sabe por dónde, las puertas cerradas, vuelven y salen y siguen predicando y vuelven y los arrestan y llaman al Sanedrín, al consejo de los 72 sabios de Israel, de los 72 ancianos, y los llaman para juzgar la situación. Vimos en nuestra clase pasada, vimos cómo se defendió Pedro y Juan, por decirlo así, la exposición que les hizo Pedro y Juan, cómo les habló estos pescadores sin letra, cómo les hablaron al Sanedrín. Y es cuando ya todos escuchándolos, viene y aparece un personaje llamado Gamaliel, que Gamaliel, dice la escritura, aquí en nuestra escritura, y dicen los textos antiguos, que era uno de los dos maestros más importantes en Israel en aquel entonces, de las dos escuelas más fuertes que había, que era la escuela de los saduceos y la escuela de los fariseos. De la escuela de los fariseos es nuestro Señor Yeshua. Nuestro Señor Yeshua era fariseo. Por si de pronto se nos escapa ese dato, porque a veces a nosotros se nos olvida que nuestro Señor era judío y que practicó el judaísmo, que no fue llamado maestro porque sí, que él también tenía sus mantos, que él también tenía sus nudos, que él también tenía sus cordeles, que él también practicaba su Shabbat, que él también subía cada vez que tocaba subir a Jerusalén para hacer las fiestas. Él honró las fiestas. De hecho, se nos narran varios acontecimientos a nuestro Señor Yeshua honrando fiestas, honrando la ley,
y corrigiendo las malas interpretaciones que se habían dado de la ley, porque ya habían varias malas interpretaciones y recordemos que ya Israel se había contaminado con toda la enseñanza de Babilonia, de los medos, de los sirios, de los asirios, de todos estos pueblos al haber sido esparcidos en la primera diáspora, y cuando ellos vuelven, pues ya vuelven muchos con influencias de otras religiones, y que no vayamos de pronto nosotros a creer que los amados hermanos del judaísmo, no los judíos, del judaísmo, guardan completamente y puramente la verdad, porque ellos saben en el fondo de su corazón que hasta el mismísimo rey Salomón contaminó la casa. Contaminaron enseñanzas, contaminaron palabra, y la misma escritura lo dice, que la tinta, la pluma mentirosa de los falsos escribas se engañó. Así de que nuestro Señor Yeshua no viene a cambiar la ley, pero sí viene a darle la interpretación correcta a cosas que ya ellos las estaban interpretando de manera incorrecta. Entonces, nuestro Señor Yeshua, que es fariseo, o que había sido fariseo, es de esta misma escuela, de la misma escuela de Gamaliel. Gamaliel es un maestro impresionante, muy respetado, y es Gamaliel el que viene ya a interceder. Dice Gamaliel que por favor saquen a los apóstoles de esa reunión y que ellos en privado litiguen, que ellos en privado hablen de la situación que se está presentando con los apóstoles. Y es cuando viene Gamaliel y les dice, les coloca dos ejemplos. Ve, allá en el pasado, fulano de tal hizo esto y esto y esto, se levantaron tantos y en dicha rebelión mataron al líder y brum, que se esparcieron todos. Y luego se levantó este otro fulano de tal, y este otro fulano de tal también lideró una rebelión y se murió, lo murieron, lo mataron, como hayan sido las cosas con él. Pero ya después de que él fallece, todos se esparcieron y se acabó ese movimiento. Ahora, con estos que están llegando acá, déjenlos ir, les dice Gamaliel. Ya no los persigan más, ya déjenlos ir, suéltenlos y dejen que sigan haciendo lo que están haciendo. No hay sea, les dice Gamaliel a todo el Sanedrín, les dice, no hay sea que ustedes persiguiéndolos a ellos se encuentren persiguiendo directamente al mismísimo Señor. Porque ahí es cuando nosotros vamos a sacar ese gran adagio en nosotros como iglesia, y es que lo que es del Señor permanece, lo que no es del Señor se acaba, lo que no es del Señor se extingue, se apaga. Y aquí Él está poniendo de antemano ese adagio, y Él está diciendo, si esto es de Dios, ni ustedes, ni yo, ni nadie lo va a poder evitar. Nadie lo va a poder detener, esto va a seguir creciendo. Mas si esto no es del Señor, se va a terminar acabando. Llevamos aproximadamente 2000 años y no se acabó, lo que quiere decir que sí era del Señor. Pero Gamaliel, al igual que Nicodemo y al igual que muchos otros maestros de Israel, fueron testigos de que estuvieron viviendo en los tiempos del Mesías. Fueron testigos de los cambios y de todo lo que vino a hacer el maestro. Es más, en la escuela de Gamaliel, más adelante se va a levantar un rabino que va a ser el rabino Saulo de Tarso. Se va a levantar de la escuela de Gamaliel y sin que le pese nada va a empezar a perseguir, a arrestar, a encadenar, a judicializar y a asesinar a cuanto creyente haya de Yeshua. Entonces,
esto es como lo que se está presentando, ¿no? Luego vienen y los del Sanedrín aceptan el consejo de Gamaliel, mandan llamar a los discípulos, a Pedro y a Juan, que los tienen arrestados, que ya no son discípulos, sino que ya son apóstoles, los mandan llamar, los azotan, les prohíben predicar en ese nombre y los dejan en libertad. Y ellos salen felices, ellos salen gozosos porque sufrieron un padecimiento por causa de la obra, por causa de la obra del Maestro, por causa del mensaje de redención. Se parecen harto a los hermanos de hoy en día, ¿no? Que medio les pasa algo por causa del Señor y ya se están lamentando, pero más adelante hablaremos de ello. Entonces, importante que nosotros podamos aprender de este texto. Primero, que el mensaje que nuestro Señor Yeshua trajo fue un mensaje que llegó incluso a los más sabios de Israel. Que lo que el Señor Yeshua hizo cuando Él estuvo y el mensaje que Él dejó, la imagen que Él dejó, impactó tanto la vida de los judíos, de los griegos, de los romanos, de todos los que estaban en aquel entonces, que por eso es que nosotros creemos que el mundo fue dividido y que se cuenta una historia antes de que nuestro maestro estuviera acá en la tierra y que se cuenta otra historia después de que nuestro maestro vino a esta tierra. Y que de igual manera se ha de suponer que es lo que pasa en nuestras vidas. Tú puedes contar tu vida antes de que el maestro llegara a tu vida y tú puedes contar tu vida después de que el maestro llegó a tu vida. Que antes de que tú vayas a conocer el amor del Padre, es necesario que tú conozcas el amor del Hijo. Y me pasó, en algún momento de mi vida me pasó una anécdota muy curiosa con esta partecita. Ya más adelantico les contaré por qué. Pero sin el amor, sin conocer tú el amor del Señor, pues es difícil que tú puedas afirmarte en el Evangelio. Porque, amados, los ministerios pasan, los dones pasan, los ministros pasamos, las congregaciones pasan, los concilios pasan, las iglesias pasan, las doctrinas pasan, pero hay algo que no va a pasar y es si verdaderamente el amor del Señor está en tu corazón. Eso va a ser lo único que a ti te va a mantener firme en el Señor. Porque vuelvo y repito, va a llegar un momento donde los ministerios van a pasar de tu vida o se van a acabar. Va a llegar un momento donde las congregaciones no van a estar ahí, donde nosotros como ministros no vamos a estar ahí, donde quizás incluso este libro escrito, este texto escrito no vaya a estar ahí. Pero el amor del Señor va a permanecer para siempre. Una vez que tú te enfrentas directamente con el abrazo del Maestro, con el sentir el perdón, con saber que Él derramó su sangre, que Él fue ejemplo para que tú pudieses conocer al Padre, que Él fue el camino. Una vez que tú empiezas a transitar ese camino, tú vas a comprender y a entender el amor del Maestro. Ya luego llegarás a otro nivel y es empezar a conocer el amor y el abrazo del Padre, la restauración paternal en tu vida, en mi vida. Pero esos son procesos. Es que a veces creemos que nosotros nos convertimos o nosotros aceptamos al Señor, aceptamos el señorío de Él en nuestras vidas y ya. Eso, nuestras vidas van a ser, mejor dicho, un camino de pétalos de rosas. Y no, el camino es de rosas, no es de pétalos de rosas, el camino es de rosas, pero esas rosas tienen espinas, porque caminar con el Maestro no es nada fácil. Transitar el camino que nuestro Maestro nos dejó, para nada es fácil, amados. Esto es complicado, esto es complejo,
no es para muchos, es para valientes, no es para cobardes, es para quienes verdaderamente toman una decisión en su corazón y dicen, yo tomo esta decisión y hasta donde me dé el agua. Yo voy con el maestro hasta donde el maestro me diga. Entonces viene Gamaliel, les da el consejo al Sanedrín, el Sanedrín llama nuevamente a los discípulos y miren cómo hablan con los discípulos y voy a hacer un énfasis hoy acá para poder traer claridad de pronto a alguien que en algún momento se encuentre confundido por esta situación. Voy para allá. Dice verso 40 al 42. Voy por el 40 y dice el verso 40, y llamando a los apóstoles, les azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Yeshua y los soltaron. Quizás de repente en sus Biblias obviamente va a aparecer, dependiendo de la versión que ustedes tengan, pero en la mayoría de las Biblias de habla hispana, en la mayoría de las Biblias de las traducciones actuales, el nombre no es Yeshua, sino que el nombre es Jesús. Y eso de una o de otra manera incluso puede llegar a causar confusión, porque de pronto ustedes van a decir, porque el maestro no dice Jesús, sino que el maestro dice Yeshua. ¿Tendrá algún problema con el nombre de Jesús? Y no, mis amados hermanos, no tengo problema con el nombre en sí, con el nombre de Jesús. Lo que pasa es que, para comenzar, creo yo que a nadie aquí le hemos obligado a que le tiene que decir a Jesús Yeshua. Eso nace en el corazón de las personas. No es nuestra vocación estar predicando acerca de este tipo de situaciones, porque creemos que es el Espíritu el que pone en el corazón de nosotros qué nombres debemos de usar, teniendo en cuenta las Escrituras. Pero, mis amados, resulta que cuando este texto se escribió, antes de que este texto se escribiera, cuando se dieron estos acontecimientos, cuando estábamos en los primeros años de la iglesia, cuando fue este suceso del Sanedrín, de la primera iglesia apostólica, cuando fue todo este mover, el nombre de Jesús no existía. El nombre de Jesús, Jesús como tú y yo lo conocemos, vino a existir cientos de años mucho más adelante. Es más, ni siquiera, miren, Jesús se deriva de una raíz latina. Y de esa raíz latina se deriva de una raíz griega. Y esa raíz griega se deriva de una raíz hebrea. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no tenía un nombre latino, no tenía un nombre en español, no tenía un nombre en inglés, ni en francés, ni en portugués. No tenía no tenía un nombre en chino, no tenía un nombre en alemán. No, el nombre de él ni siquiera era un nombre griego. El nombre de él era un nombre hebreo. No era un nombre latino, era un nombre hebreo. ¿Por qué? Como estábamos hablando al comienzo, porque nuestro maestro era un judío y a él lo bautizaron, entre comillas bautizaron, a él lo anunciaron y lo presentaron con un nombre hebreo, no con un nombre griego ni con un nombre latino, sino con un nombre hebreo. Ese fue el nombre de él. Y en algún momento lo habíamos hablando en cuanto a este tema. Los nombres tienen importancia y relevancia aquí, en este presente, allá en ese pasado, y lo van a tener más adelante en nuestro futuro.
Siempre los nombres tendrán una relevancia. Tú no tienes el nombre que tienes porque sí. Es más, hay hermanos a los cuales el mismo Señor les cambia su nombre, como pasó con la oración de... hay una historia muy bonita en el Antiguo Testamento de un cambio de nombre también, porque el nombre de esa persona significaba una cosa mala y luego el Señor le cambia el nombre para que su historia también cambie. Los nombres tienen una fonética, tienen una semántica, y con base en la fonética y en la semántica, los nombres traducen cosas. El nombre de Jesús viene el nombre de Jesús viene de la iglesia romana. Y al venir el nombre de Jesús de la iglesia romana, pues ya nosotros podemos analizar y sacar varias deducciones, partiendo de que Jesús en español no traduce lo que Yeshua en hebreo traduce. Jesús en español no traduce Dios provee salvación o Dios da la salvación. Mientras que en hebreo, Yeshua es una composición de un nombre que va a traducir Dios es el que da salvación. ¿Por qué la importancia de los nombres? Miren, yo no les estoy hablando aquí de los nombres de todos los nombres en hebreo y de que cambiemos todo nuestro lenguaje. No, estamos hablando del Eterno, estamos hablando de nuestro Señor Yeshua, e incluso podemos incluir en la ecuación al Ruach HaKodesh o al Espíritu Santo. Pero resulta que cuando nosotros vemos en las escrituras, no lo que yo les esté enseñando, sino es lo que dicen las escrituras. Llaman los ancianos, el Sanedrín de Israel, manda llamar a los discípulos y les dice, después de que los azotaron, ¿no? Los mandan llamar, los azotan y dicen, y les ordenaron que no hablaran en el nombre, vuelvo y les repito, si en sus Biblias dicen Jesús, está mal traducido, porque debería de decir Yeshua, teniendo en cuenta que el nombre de Jesús viene a nacer cientos de años más adelante. En este entonces, de ese acontecimiento histórico, no pudieron haber dicho Jesús, porque Jesús era una palabra que ellos no conocían. Jesús no era el nombre de este personaje que había muerto en la cruz. No, era un nombre en hebreo y ellos son hebreos, ellos son judíos, ellos son israelitas y ellos están en un concilio hablando todos en hebreo. Ni siquiera en este juicio se está hablando griego, que era la lengua oficial de en ese entonces. Allí se está hablando es en hebreo, están en un lugar reunido muy solemne, están los maestros más sabios de Israel, está el Sanedrín completo, no iban a hablar en griego ni iban a hablar en español, ¿sí? Ahí hay uno de los pequeños errores de traducción y de transcripción. Entonces viene y dice el texto, y les prohibieron que hablaran en el nombre de Yeshua, o dicen en sus Biblias de Jesús, y los soltaron. Ahora, ¿por qué el afán de ellos de que no se enseñara en ese nombre? ¿Por qué específicamente ellos prohíben ese nombre? Porque ellos no quieren que ese nombre siga proclamándose y siga creciendo y se siga llevando del judaísmo, se esté transmutando, se esté llevando, esté traspasando otras religiones, otras culturas, otros idiomas. Cuando nosotros nos vamos incluso al antiguo pacto y nos vamos a dar cuenta desde cuando el Señor
contacta a sus elegidos, y cuando el Señor empieza a dar su palabra y todo lo que el Señor empieza a hacer con Israel, el Señor escoge a Israel como una nación, como un pueblo, para dar a conocer su nombre entre las naciones y para dar a conocer su ley entre las naciones. O sea, ustedes saben que dentro del propósito y el plan del Eterno está el hecho de Él dar a conocerle a las naciones su nombre, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas. Es que esto no es un invento nuestro. Esto es algo en lo cual el Señor siempre ha sido muy celoso. ¿Por qué? Porque dioses hay muchos, hermanos. No por algo el Eterno es el Dios de todos los dioses. Y no estoy hablando en cuanto al hecho de que nosotros aquí vayamos a decir y a avalar el politeísmo, la adoración a varios dioses. No estamos hablando de la adoración a varios dioses. Estamos reconociendo precisamente que el Eterno está por encima de todo, incluso de los dioses de la tierra. ¿Cuáles son los dioses de la tierra? Esos ángeles caídos, esos principales, esos principados que se rebelaron y engañaron a la humanidad, usurpando el puesto del creador y haciéndose pasar por dioses, por falsos dioses. Entonces, cuando tú dices Dios, ni siquiera, o sea, ¿a qué tipo de Dios te estás refiriendo? Nuestro Dios tiene un nombre que es tan sagrado, que es tan puro, que es tan poderoso, que incluso evitamos pronunciar el nombre de Él. Y porque si nosotros llegamos a pronunciar el nombre de Dios en vano, vamos a acarrear un juicio para con nosotros. ¿Ustedes creen que los 5 mandamientos los da el Señor porque no tenía nada más que hacer? Teniendo en cuenta que los primeros 5 mandamientos, de los primeros 5 mandamientos, los primeros 3 tienen que ver directamente con su nombre, con lo que su nombre representa, con lo sagrado que es para Él esa parte. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso dice la Escritura. Eso dice la ley. Tú no puedes andar usando el nombre de Dios en vano. Diosito para acá, Dios para acá, Dios para ello. God, oh my God, oh my God. Para todo es oh my God, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Tú sabes que muy posiblemente vayas a acarrear un juicio muy delicado de parte del Eterno porque estuviste invocando el nombre del Señor en vano, en cosas que no eran necesarias, con la relevancia, la importancia que amerita. Es que es delicado en cuanto a los nombres relacionados con el Eterno y con su reino. Esto es delicado porque no estamos hablando de cualquier lengua. No estamos hablando de cualquier nombre, no estamos hablando de cualquier persona. Y miren que la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos va a hacer referencia a la importancia de los nombres. Porque el Señor escoge una nación para dar a conocer un nombre, para que después al final de los tiempos nosotros estemos llamándolo como a nosotros se nos dé la regalada y soberana voluntad. Hay que honrar el nombre de nuestro Maestro. Hay que honrar el nombre de nuestro Dios. Hay que honrar los nombres y tener presente de que si Él tiene un nombre o si Él se dio a conocer por medio de un nombre, es por algo. Él no juega con esto. Para Él esto es sagrado. Y para los judíos los nombres tienen una relevancia. Miren, los judíos, los hindúes, los chinos, de estas religiones que yo, de estas culturas que yo personalmente conozco.
Para los indianos, para los hindúes, ellos cuando van a bautizar a alguno de sus hijos o van a nombrarle, a colocarle un nombre a alguno de sus hijos, ellos tienen en cuenta las señales del clima, del tiempo, quiénes son, de dónde vienen, para dónde van, para colocarles un nombre a sus hijos que les vaya a impactar en su futuro. Lo mismo lo hacen los chinos y los coreanos también. Ellos son los que previamente, antes de que el niño nazca, miran las alineaciones astronómicas, miran si el toro estaba sentado, si el toro estaba callado, cómo estaba la luna, cómo estaba el sol, dependiendo cómo estaba la atmósfera, y así mismo van a colocarle el nombre al niño. Para ellos eso es algo muy importante. Incluso para nosotros, cuando van a escoger nombres a los niños, de una o de otra manera se tiene en cuenta qué nombre le vamos a colocar al muchacho, qué nombre le vamos a colocar a la muchacha, como para ver cómo podemos llegar a influenciar en la vida a través de ese nombre. Es muy tremendo cuando a una persona, por ejemplo a una mujer, le colocan como nombre Dolores. Uy, ¿cómo así? Dolores. Ay, Dolores, Dolores, Dolores. Eso va a impactar en su vida, el nombre que la persona porta. Y viene el texto. Recuerden de quién estamos hablando, a quién hace poco acaban de sacrificar. Y ellos son muy enfáticos. No soy yo, mis amados, es la Escritura. La Escritura es enfática cuando dice: les ordenaron que no hablaran en el nombre de Yeshua. Hablen lo que ustedes quieran hablar, pero no hablen en el nombre de Yeshua. Ese nombre no más. Hasta nuestros días, para los judíos les es prohibido pronunciar este nombre. Lo pronuncian cambiándole ciertas cosas y más de manera despectiva, porque para ellos es una ofensa Yeshua. Para ellos es una amargura Yeshua. Para ellos es la hierba amarga del cordero en Pascua. El solo nombre de Yeshua. No bastando el verso 40, miren cómo dice el verso número 41. Dice: salieron ellos pues de la presencia del Sanedrín, regocijándose porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta. ¿Por causa de qué? Por causa del nombre. Porque el solo nombre ya hacía referencia, ya todos sabían de quién estaban hablando. Pronunciaban el nombre de Yeshua y ya sabían de quién estaban hablando, de qué doctrina estaban hablando, de qué personaje estaban hablando, de qué suceso en la historia de Israel se estaba hablando. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, hubo un sismo, hubo un terremoto, resucitaron muertos, hubo una oscuridad total que duró un tiempo más largo que lo que dura un eclipse. O sea, cuando decían el nombre de Yeshua, todo eso se les venía a la mente. ¿Y qué era lo que el Sanedrín más trataba de callar? ¿Las enseñanzas del maestro o el nombre del maestro? A los discípulos en ningún momento se les estaba diciendo: vea, ustedes tienen que dejar de predicar las enseñanzas de Yeshua. Ya no prediquen más acerca de la resurrección de los muertos, que era la doctrina de los fariseos. Por eso la división entre fariseos y saduceos, y esas dos eran las escuelas o las casas teológicas doctrinales más grandes que habían en aquel momento. No se está hablando de la enseñanza, se está hablando del nombre, porque el solo nombre ya portaba mucho. Cuando ellos decían, y cuando hoy en día ellos escuchan decir Yeshua, ellos están escuchando en la lengua natal de ellos, en la percepción, en la semántica, en la fonética, que cuando ellos escuchan Yeshua, ellos están diciendo: el Eterno provee salvación. Dios es el que da salvación.
Eso es impactante, hermanos. Eso es impactante. Por eso fue que ellos querían hacer bajar el nombre del maestro y la tabla que había colocado Poncio Pilatos, que había mandado colocar sobre la cruz. Precisamente por ello. Porque el solo nombre a ellos les revuelca todo. Saber que Dios da salvación, pero nosotros la crucificamos, que Dios da salvación, pero nosotros tratamos de callarla y que hoy en día siguen callándola. Vete a Jerusalén. Tú puedes hablar de Jesús y hasta mal te van a mirar despectivamente porque dicen, estos no saben ni de lo que están hablando. Jesús es el Dios romano. Jesús es el muñequito con bata romano. Jesús es el muñeco romano que tienen colgado en una cruz, al cual muchos reverencian y adoran y le dan piquitos y tienen en sus casas. La cruz es símbolo de maldición. Y para ellos que digas Jesús, ni sabes de lo que estás hablando. Ni sabes, ni siquiera conoces, porque Jesús es más Roma. Nosotros venimos arrastrando mucho romanticismo. Y más adelante, miren, amados, es más, atrasito también hay un texto que está en Hechos 4, versículo número 12, hablando Pedro y Juan delante del Sanedrín otra vez, anteriormente. Ya se había tocado este tema del nombre, o sea, esta partecita del nombre fue piedra en el zapato del Sanedrín. Y el Sanedrín lo que más trataba de ocultar era precisamente eso, la importancia de los nombres. Dice Hechos 4:12, un capítulo más atrás, como 3 o 4 enseñanzas más atrás, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. En ningún momento la ordenanza del Eterno fue que nosotros viviésemos cambiando los nombres. ¿Por qué nosotros ir en contra de lo que está escrito? Yo no vengo a inventarme doctrinas, hermanos. Yo duré, de mis 24 años que llevo conociendo del Señor, yo duré 20 años predicando en el nombre de Jesús y enseñando en el nombre de Jesús y hablando de Jesús y teniendo mis canciones y toda mi doctrina cristocéntrica. Pero la palabra, yo no puedo ir en contra de las escrituras. Si las escrituras nos están enseñando las importancias de los nombres, y vemos cómo están teniendo un conflicto tremendo. Y vienen los discípulos y salen gozosos y salen contentos. ¿Por qué? Porque padecieron un sufrimiento en el nombre de Yeshua, por el nombre de Yeshua. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Y no podemos injertar acá el nombre de Yeshua el nombre de Jesús y decir que lo que se estaba prohibiendo era el nombre de Jesús. Vuelvo y lo repito, mis amados, las epístolas, miren, esta carta, no es una carta, bueno, sí, también se puede considerar una carta. Hechos de los Apóstoles es un libro o una carta que escribe Lucas para mandársela a Teófilo a Roma. Y Lucas, ¿en qué año viene a escribir esta carta? La escribe adelante del año 50, 60, 70, no antes. Y este acontecimiento que nosotros estamos viendo está por alrededor del año 35, 36 o 32, dependiendo del descache de las fechas históricas. No estamos hablando de Roma. Aquí en este momento de la historia en la que estamos leyendo, Roma acaba de confabularse de todas maneras para ayudar en cuanto a la muerte de nuestro Mesías. Roma en cuestión de nada va a terminar destruyendo toda Jerusalén, perdón.
van a terminar destruyendo el templo. Eso es Roma. Roma luego se quita su disfraz porque es que es un cambiapieles típico de la serpiente. Roma luego se va a cambiar sus vestiduras para colocarse las vestiduras del cristianismo universal. Eso es Roma. Y ellos adulteraron el mensaje, cambiaron nombres, cambiaron personajes, quitaron libros, pusieron libros, quitaron comas, pusieron comas, quitaron tildes, pusieron tildes, manipularon la escritura, manipularon y adulteraron el mensaje. Tan es así que cuando nosotros venimos a conocer el cristianismo, lo venimos a conocer, pero no con el evangelio de nuestro Señor Yeshua, sino con la espada y el crucifijo de Roma. Y ellos, por lo menos acá en estas tierras americanas, digamos que de México para abajo, ellos llegaron directamente a clavar un crucifijo y una espada en la mano, y a todo mundo: ustedes tienen que creer en este crucifijo, ustedes tienen que creer en esta imagen y ustedes tienen que creer en esta enseñanza, y ya no van a decir ustedes que el Dios es este, que el Dios no, ahora su nuevo Dios va a ser esta cruz y va a ser este nombre. ¿Y cuál fue el nombre? Jesús de Roma. Entonces, ¿en qué momento nosotros nos tomamos el atributo de cambiar nombres, de quitar libros, de poner libros, de adulterar y de manipular? A eso no nos llamó el Señor, hermanos. A eso no nos llamó el Señor. Y si quieren a Moisés, díganle como le quieran decir en español, a Miriam, a María, a Paulo, a Pedro, a todos, digan, pero con relación a nuestro Padre Celestial y con relación a nuestro Señor Yeshua, es necesario honrar los nombres. Porque yo lo estoy diciendo, porque es que, vuelvo y repito, la semántica y la fonética de Jesús no es la misma semántica y fonética que Yeshua. Y con todo y eso, y el Señor se glorifica, claro que sí. Y el Señor escucha las oraciones de los que dicen Jesús, claro que sí. Pero una cosa es desde nuestra ignorancia y otra muy diferente es desde el conocimiento. Y una vez que tú conozcas la verdad y no practicarla, eso ya nos es contado a nosotros como pecado. Eso dice en la escritura. El saber hacer lo bueno y no hacerlo nos es contado como pecado. Y si nosotros sabemos que ya nos dimos cuenta que nos adulteraron las escrituras, que no nos enseñaron las cosas como eran, y conocerlo y aún así seguir practicando romanticismo, teniendo en cuenta quién fue Roma y las enseñanzas que Roma implantó, eso ya es diferente. Ustedes vayan a la historia, no me crean a mí. Lean ustedes, investiguen ustedes, escudriñen ustedes, desen cuenta ustedes mismos. La doctrina de la Trinidad, ¿dónde nace? Si nace con Yeshua, o si nace con los apóstoles, o si nace con los discípulos de los apóstoles. No, la doctrina de la Trinidad viene a nacer es en el año 323, 25, 22 aproximadamente. Antes no. Ni siquiera nosotros vemos en las epístolas paulinas, en las cartas generales, en el Apocalipsis, en Hechos, en los 4 evangelios y en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar nosotros ese tipo de enseñanzas. Esas enseñanzas las vamos a encontrar es de Roma para acá, y de Roma, la Roma cristianizada, la Roma de Constantino, de allá para acá. Antes no, porque antes lo que hacía Roma era perseguir a cuanto cristiano se levantara o en cuanto a cuanto creyente hubiese. Así que es la escritura la que nos viene a decir a enseñar a nosotros de cómo fue ese momento. El Sanedrín les dio carta abierta, váyanse,
Pero la condición, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la única condición que les pusieron? Cuidadito con el nombre que ustedes están usando. Sigan enseñando lo que quieran enseñar, pero no en el nombre de Yeshua. Ese nombre no. Ese nombre no. Tenemos problemas con ese nombre. Verso 41 dice, y cada día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de proclamar que Yeshua es el Mesías. O sea, la famosa frase que conocemos como Yeshua HaMashiach. Jesús es el Mesías. Eso es lo que ellos estaban predicando. Que nuestro Señor Yeshua era el Mesías. Esa es la doctrina apostólica. Esa es la doctrina bíblica. No estoy saliéndome de la misma escritura como para que de pronto vayan a decir, no, sí, claro, es que definitivamente el maestro o el hermano nos está enseñando cosas que no son bíblicas. No, mis amados, esto es lo que hay, esto es lo que a nosotros nos ha llegado de generación en generación. Esto es lo que se ha venido preservando. Esta es la palabra. Esta es la enseñanza. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no comprendemos lo que leemos porque leemos de afán. Y si nosotros leemos de afán, pues no tomamos en cuenta estos pequeños detalles. Ellos están siendo dirigidos por el Sanedrín, por los ancianos más reverentes y más elocuentes y más estudiosos de toda la nación de Israel, los sabios de Israel. Les están diciendo, bueno, váyanse, pero no vayan a enseñar ni vayan a predicar ese nombrecito, no. Ese nombre no lo queremos escuchar. Ese nombrecito no lo queremos escuchar. Así es que si querían saber exactamente la razón por la cual nosotros aquí en el remanente no estamos usando el nombre latino o el nombre latín o el nombre romano de nuestro Señor Yeshua, es porque creemos que las escrituras nos enseñan a nosotros acerca de la importancia de los nombres, la importancia de la semántica y de la fonética de los nombres, así como Abraham pasó a ser Abraham, Sarai pasó a ser Sara, Jacob pasó a ser Israel, porque los nombres tienen una influencia. Así como tú tienes un nombre, nuestro Señor tenía un nombre. Ya cuando Él venga y rompa esos cielos y venga comandando los ejércitos de los cielos para entrar en guerra contra la humanidad y contra los caídos y contra sus ejércitos, Él va incluso a venir con otro nombre que ni siquiera nosotros lo conocemos, que es el verdadero nombre con el que Él se conoce en la creación entera, con la que Él se conoce allá en esas otras dimensiones. Él tiene el nombre, un nombre que fue dado directamente por el Padre también. El nombre que nosotros le conocemos acá es Yeshua, porque Yeshua en hebreo traduce Dios da salvación. Así que, mis amados, mil bendiciones, el Eterno les bendiga. Si tienen alguna pregunta con relación a este tema, ahí estamos. Si quieren en privado, si no, hagan la pregunta en el chat. Creo que con el favor del Señor, este jueves también de igual manera, a ver si podemos finiquitar un tema que tenemos en la mesa en el tintero. Y no es más, mis amados, el Eterno me les bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Yeshua. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es claridad a nuestras vidas, y yo sé que a medida que vayamos escudriñando más los textos, se seguirán afirmando enseñanzas en nuestros corazones.
Gracias porque nos guardas, gracias porque nos proteges, gracias porque nos alimentas. Que este día sea de gran bendición en nuestras vidas y que podamos nosotros de igual manera ser de gran bendición para la vida de nuestros semejantes. Perdona nuestros pecados, Señor, y gracias por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia reflejada en nuestras vidas. Para gloria y honra de tu precioso nombre. Gracias, gracias por darnos salvación. Gracias, papá, porque tú proveíste la salvación. En el nombre de nuestro amado Yeshua. Amén y amén.